¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos una vez más al otro lado. Así es, su espacio, su podcast de análisis de esos géneros que tanto nos apasionan, como lo es el horror, la ciencia ficción, la fantasía, lo maravilloso, en medios como el cine, la literatura y el cómic. Y recuerden que yo soy Pedro Alejandro González, su psicólogo de confianza. Y justamente vamos a nuestro video podcast. Así es, mensualmente, como ya muchos de ustedes saben, aquí en el otro lado tenemos esta interacción en vivo, más allá del espacio radiofónico, del espacio de podcast, para que nos conozcan, para que sepan pues de qué trata este espacio de análisis, donde debatimos temas precisamente con este tipo de géneros, desde una perspectiva seria, informada, usando disciplinas, en mi caso, como la psicología, antropología, por ahí neurociencias, sociología, antropología, artes, en fin. Si no tenemos el conocimiento, no nos inventamos el hilo negro y invitamos a alguien muy ducho en este tipo de disciplinas para que pueda darnos su punto de vista, damas y caballeros. Y bueno, yo saludo a todos los que ya se están conectando. Ahí estamos en varios medios, justamente. Estamos en Twitch, estamos en Facebook Live, por ahí. Estamos también en el Facebook de El Otro Lado, así nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, El Otro Lado con Pedro Alejandro González. También nos pueden encontrar ya en Spotify. Ya con este sería nuestro programa número 15, damas y caballeros. Ya el tiempo pasa bien rápido. En Spotify nos pueden encontrar igual como El Otro Lado o con Pedro Alejandro González, y también en iVoox. Un saludo también a nuestros queridos amigos del Festival Fantasmagoría en Medellín, Colombia, porque sin ellos este espacio no sería posible. Y bueno, en esta tarde lluviosa, fría, aquí en Ciudad de México, ¿cuál es el tema? ¿De qué va esto, queridos amigos? Pues esto es el motor del horror, así lo bautizamos, porque creemos que esto es bien importante. El motor del horror, una historia de los festivales de cine de horror en Latinoamérica. Claro, vamos a reconocer, vamos a analizar, vamos a recorrer la historia de estos importantísimos eventos. Señalo, recalco la importancia, porque sin ellos muy probablemente estos fenómenos que estamos viendo del resurgimiento del cine de horror en Latinoamérica no serían posibles. Entonces vamos a dignificar y reconocer la labor de distintos festivales de cine de horror en la divulgación, promoción, estudio, ¿por qué no?, de este género que nos apasiona tanto, que es el cine horror, damas y caballeros. Entonces recuerden, pueden mandarnos sus comentarios ahí a Facebook, ya estamos en vivo, en Twitch. Saludo a todos los que ya se están conectando, y también paso a leer la semblanza, porque no lo vamos a hacer solos. Este programa va a estar un invitadazo de lujo, un invitadazo que nos ha apoyado muchísimo en estas transmisiones, en muchas situaciones aquí en Fantasmagoría y en El Otro Lado, que es Cristian Jaramillo. ¿Quién es Cristian Jaramillo y en qué nos va a apoyar él, el experto de esta transmisión, damas y caballeros? Bueno, voy a leer su semblanza. Cristian Jaramillo Palacio es comunicador audiovisual y licenciado en Artes y Humanidades Clásicas. Cuenta con un máster en educación y fíjense nada más, es bien importantísimo. Fue coordinador del primer seminario de literatura fantástica en Medellín, Colombia, damas y caballeros. También es director y uno de los fundadores de nuestro queridísimo Festival Fantasmagoría, Festival de Cine Fantástico y de Horror de Medellín, Colombia. Actualmente conduce el programa de Twitch Necronomicon, que trata justamente de literatura fantástica, donde el buen Cristian nos hace análisis, recomendaciones tanto de clásicos de este género que también amamos, como lo más nuevo que está justamente ahí en la literatura fantástica en el panorama mundial y también latinoamericano, damas y caballeros. Y también tenemos que decirlo que sus monstruos favoritos son Drácula y la Bruja de Endor. Vamos a recibir a nuestro querido invitado Cristian Jaramillo. Cristian, ¿cómo estás? Es un gusto. Muchas gracias, Pedro, por esta invitación, y genial porque te he estado escuchando últimamente también en el programa
Cada vez que voy al trabajo ahí desatrasándome de los programas, entonces chévere estar por aquí conversando sobre lo que nos apasiona, sobre los que nos gusta y que los espacios sigan abriendo. Muchas gracias, Pedro. No, gracias a ti, Cristian. Gracias también por ahí, Cristian. Nos ayuda mucho en el tema del arte, el gráfico, ahí en el otro lado, los carteles, todas las imágenes promocionales de los podcasts son gracias a Cristian. Entonces es una grata sorpresa que esté aquí con nosotros. Y bueno, antes de empezar con esta situación de la historia de estos importantísimos eventos que son los festivales de cine de horror, déjenme ver si ya están pasándome comentarios, ya el público está, híjole, bueno, una queridísima, conocida amiga, Adriana Letechipia, saludos, compatriota de aquí, mexicana, una mujer muy apasionada de la ciencia ficción, yo diría, y que también aquí en México ha hecho mucho por la ciencia ficción y que ya estoy amenazando a Adriana desde aquí que me gustaría tenerla en un programa en vivo. Adri, saludos desde aquí, desde el otro lado, hasta donde estés y corre por mi cuenta que se cumpla esa amenaza de que estés aquí con nosotros en el otro lado, hablando, claro, de ciencia ficción, que yo sé que es tu fuerte, querida Adri. Vámonos directamente a Twitch, por ahí Mr. Cultist. Gurepia, saludos, aquí preparando clases mientras los escucho, suena bien el tema. Mr. Cultis, saludos a ti, gracias por escucharnos. Tertulia de ciencia ficción, híjole, también otras, este grupo, también muy importante en cuanto a la promoción de ciencia ficción aquí en México, que también los queremos tener de invitados, porque tanto Adriana Letechipia, que también perteneció a Tertulia de ciencia ficción en México, y tanto este grupo en Facebook, así los pueden encontrar a ellos, hacen, me parece una tremenda y importantísima labor en cuanto a la divulgación de la literatura de ciencia ficción en México. Me parecen tremendos ellos y también los amenazo a ellos para que estén aquí en el otro lado, chicos. Muchas gracias por estarnos escuchando. También por ahí, bueno, recuerden, pueden ahorita estar dejando sus comentarios, sus dudas, vayan preparando sus preguntas, ¿no? Porque, ¿qué sentido tiene hablar de los festivales de cine de horror? ¿Por qué son importantes? Bueno, voy a dar un dato, voy a empezar con este dato para que vean la importancia. Por ahí un artículo en 2022, ¿no? Causó mucha polémica porque dos especialistas, Stephen Follows, que es escritor, productor, y analista de la industria fílmica norteamericana, y Bruce Nash, que es un empresario que también es analista de cine, ¿no? Hicieron una investigación para el Film Market, el American Film Market. El American Film Market es una exposición anual donde se juntan desde los que hacen el cine, los que venden las cámaras, los actores. Es una mega convención de cineastas en Estados Unidos, de las más importantes. Es un organismo muy serio que les encargó a estos dos especialistas hacer una especie de diagrama de géneros de cine. O sea, comedia, acción, ciencia ficción, horror. ¿Qué creen la sorpresa que se llevaron estos dos caballeros y que muchas revistas o muchos periódicos, incluso este gran diario español, El País, sacó ahí justamente que los mexicanos somos el país en el mundo, eso en 2022, tal vez, no sé si ya cambió la estadística para este 2024, pero en 2022 éramos el país que consumía en el mundo más cine de horror, damas y caballeros. Seguidos de Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos y Canadá. Así es, México es un país que ama el cine de horror, damas y caballeros, ¿no? Entonces ahí está el primer dato. Y ojo, también está muy chistoso porque el país que menos ama el cine de horror es China. O sea, a los chinos no les gusta para nada, o se habla dentro de este artículo que todas las restricciones culturales y censuras que tienen el pueblo chino, pues podría hablar de este bajo impacto en cuanto a que no consuman casi cine de horror, ¿no? El artículo y los gráficos los pueden encontrar directamente googleándolos, pero este es un dato importante, o sea, ¿y por qué, por ejemplo, en México esto es importante? Los que somos fans del cine de horror, que lo seguimos desde niños, ¿no? Prácticamente,
nos damos cuenta que una década bastante triste para el cine de horror fueron los años 90 del siglo pasado, porque en México solamente en producciones de cine de horror mexicana se hicieron 5 películas en 10 años nada más. 5 películas. O sea, el cine de horror prácticamente estaba muerto. Muchos inclusive dicen que la etapa más cruda en general del cine de horror mundial fueron los años 90, después de la fama y la explosión del slasher en los años 80, ¿no? Entonces, la década del 2000 en adelante fue una explosión, un boom tanto de taquilla en cine nacional de cintas extranjeras, pero también un boom de nuevas producciones mexicanas que se empezaron a hacer. O sea, ya no estamos hablando de 5 películas en 10 años. En estos 20 primeros años del siglo XXI, rebasamos, ¿no? Por ahí, la veintena de films, porque hay muchos films mexicanos que todavía no se han estrenado en cine. O sea, duplicamos, triplicamos esa meta de producciones mexicanas. Y sobre todo, las primeras décadas de este siglo XXI fueron las que vieron nacer a al menos 8 festivales en México de cine de horror. O sea, es increíble pasar de una década en donde el cine de horror estaba muerto tanto en su producción nacional como en su consumo en México, a partir del año 2000 en adelante, un crecimiento tremendo. Lógicamente, yo como psicólogo siempre lo he comentado, este tipo de fenómenos culturales o conductuales no tienen una sola explicación, porque mucha gente dice, es que somos vecinos de los gringos, ¿no? Entonces, porque somos vecinos de los estadounidenses, somos consumidores de cine de horror, ¿no? Unos podrán dar esa hipótesis muy sencilla, damas y caballeros, ¿no? Pero hay muchas variables que podrían contribuir a esta, incluso el tema de cómo vemos la violencia, el tema, por ejemplo, de la participación de las mujeres en el cine, que está creciendo cada vez. Ya hay más directoras mexicanas de cine de horror. Un ejemplo que me viene a la mente es Isa López, por ejemplo, que ahorita está en Hollywood trabajando, pero una hipótesis que tengo es que los mismos festivales de cine de horror en México han podido esparcir la palabra, popularizar el género y dignificarlo, y eso es lo que les vamos a demostrar en esta noche. Nada más, déjenme decirles un breve dato de cuáles son los festivales más importantes que surgieron en la década del 2000 en México, ¿no? El primero, el más antiguo de los festivales, el primero en México y el que es toda una institución, yo diría 22 años después de su fundación, fíjense, 22, y el Festival de Cine de Horror Mexicano más antiguo ya tiene 22 años, y me refiero que es Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, creado y fundado por Edna Campos y Arturo Castelán en 2002. Ese es el primero, ¿no? Y el más popular, y de hecho acaba de pasar en agosto de este año, ¿no? Entonces, fíjense, ya son 22 años del festival, el primero, que incluso se han llegado a estrenar cintas extranjeras en ese festival, cortometrajes, porque no solamente es una exhibición de películas. Este festival tiene dentro de sus objetivos, que ustedes pueden buscarlo en la página, la creación de films, el contacto de la industria, con los fanáticos, pero también con los que hacen el cine, ¿no? La producción de cortometrajes y la divulgación de talleres y clases para este tipo de situaciones de cine, ¿no? El segundo festival más viejo de la Ciudad de México, perdón, es el Festival Aurora, Festival Internacional de Cine de Horror de Guanajuato, fundado en 2005. O sea, 3 añitos después de el Festival Macabro de la Ciudad de México. En 2008 sigue Mórbido, que Mórbido es un caso especial porque Mórbido quiso copiar este estándar, y ahorita que nos aclare mucho Cristian, nuestro invitado, quiso copiar mucho el estándar de los festivales internacionales y casi
convertirse en una marca. Yo creo que los que conocemos, nos gusta el cine de horror, conocemos a Mórbido como una marca ya en cuanto al cine de horror en México, ¿no? Porque incluso Mórbido, que su primera exhibición fue en Tlalpujagua, Michoacán, en 2008, también se convirtió en un canal de televisión en donde se pasan películas de terror. Se convirtió en una marca y también, y ahí las tengo por ahí regadas en todo este cuchitril, diría mi mamá, tengo las revistas de Mórbido. Hubo revistas muy similares. Los fans de cine de horror saben que hay revistas de culto de cine de horror como lo que es Fangoria, ¿no? Pues Mórbido sacó su revista, que, híjole, fueron como nada más 7 ejemplares, de los cuales puedo presumirles. Ahí luego les subo fotos que yo tengo todos. Pero era la estructura muy similar a estas revistas norteamericanas de cine de horror, ¿no? O sea, Mórbido es el que trascendió más como en la cultura pop y sigue hasta la fecha, ¿no? Y ahí hubo una cuestión porque Feratum, el siguiente festival, fue inaugurado en 2012 y no sé qué problema hubo, cuéntenos ahí. Mórbido lo funda Pablo Guisa, porque Mórbido también estuvo en Tlalpujagua, pero después perdió su sede y anduvo en Puebla, anduvo en otros lados de la República hasta que se asentó en la Ciudad de México. No sabemos qué pasó, pero la sede de Tlalpujagua se la quedó Feratum, Festival Internacional de Cine Fantástico, de Terror y de Ciencia Ficción, en 2012, y que también sigue este festival, y es un festival muy grande incluso porque hacen una caminata de las ánimas, un desfile de disfraces, ¿no? Y el último de este grupo de festivales selectos que quiero nombrarles el día de hoy es Oculto Film Fest, el festival de cine de horror de Ciudad Juárez, de la Frontera, que fue fundado en 2018, por ahí. Y cabe destacar a una muestra de cine de horror que yo la verdad le tengo mucho cariño porque asistí en 2 ocasiones a ella, que era Masacre en Joco, que era justamente una muestra de cine de horror promocionada por la Cineteca Nacional aquí en Ciudad de México, en Coyoacán. Y fue fundada esta muestra en 2010. Lamentablemente esta muestra de cine de horror ya no existe. No sé qué haya pasado, es triste porque incluso ellos llegaron a traer a personajes de la talla del director Stuart Gordon. Quien no le suene, pues vea la película de Reanimador. Trajeron documentales excelentes como White Horror, que es una explicación sociológica y psicológica de por qué nos gusta el cine de horror, que les recomiendo, está en la red, les recomiendo mucho que lo vean. Y pasó homenajes a cintas como la Masacre de Texas, que en aquel entonces cumplía sus 40 años, por ahí, 40 y tantos años. Entonces, Masacre en Joco es una muestra que yo le tengo mucho cariño y que pues cuéntenos en los comentarios por qué desapareció. Pero retomando este tema de Mórbido, del querer ser como los festivales internacionales, Cristian, ¿tú tienes el dato de cuál es el primer festival, a lo mejor a nivel mundo, de que se tenga memoria de cine de horror por ahí? ¿Tienes el datito por ahí? A ver, cuéntanos, Cristian. Bueno, no sé, a ver, no sé si me atrevería a decir, pero ¿latinoamericano o en general? Pues como... Vamos a empezar en general, ¿no? Y después nos vamos a Latinoamérica. Bueno, yo creería, esa pregunta está muy... O sea, yo creería que hay varios como top festivales que son más antiguos. Entre ellos está Sitges, después, así como pues que España es como, que es el más importante del mundo. Creería yo que es uno de los más antiguos, con el NIF también, de Suiza, y el BIF, que también, creo que también es bastante antiguo. Pero no tengo el dato así preciso. Yo creería que puede ser Sitges el que tenga más tiempo o más prestigio en cuanto cantidad de años que se ha venido haciendo, pero no sé si sea el más antiguo, el primer festival porque no sé, aunque yo me atrevería a decir que los primeros festivales de género fantástico y de terror los hicieron los Philidor, por ejemplo. Este ilusionista, cuando hacían proyecciones de películas pues, de espectros y fantasmas a las afueras de las iglesias, me atrevería a decirlo, pero oficialmente como un título, como un nombre, no sé cuál será el más antiguo. También se me vienen a la cabeza las danzas macabras, ¿cierto? Como esos pequeños festivales que había en Francia, con horrores, con sangre, con esas cosas pues ficticias. Pero no sé. Creo que me atrevería a decir que en Latinoamérica
El Bars, que cumple 25 creo que este año, estaría por ahí con Macauro también. Los fundadores de ahorita que vamos a conversar de Fatlatam serían como los más antiguos, creería yo, y Fantaspoa que no está por fuera. Pero no sé, yo creo que es una pregunta de quién quiere ser millonario, pero no sé, yo me atrevería a decir que de pronto Sitges, no sé si alguien de pronto, Vince, también que están por ahí conectados, tenga una respuesta más exacta. Ok, sí, porque hay que decirlo, ¿no? En Fantasmagoría hay todo un grupo, una camada de expertos en cine, en literatura, en artes gráficas, ¿no? Todos relacionados con este tema del horror y la fantasía. Y nombras tres, ¿no? Importantes que yo creo que son vitales y que han sido el ejemplo de muchos, ¿no? O sea, ¿quién no ha soñado con ir un día a Sitges, por ejemplo? Incluso yo recuerdo cintas de horror, no recuerdo bien si es esta de Maniac o la secuela de Maniac, que están ubicadas en el mismo festival de Sitges, ¿no? O sea, es legendario este festival español, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento conocí a un jurado que le mando un saludo, es un director de teatro que es Eduardo Ruiz Avillón. Él tiene su medallita que en los 70s fue jurado de Sitges, entonces importantísimo, ¿no? Ese festival, claro, en esta parte, pero también nombras unos en Suiza y el tercero, me decías que el BIF. Sí, el BIF, el Bruselas, que estoy buscando por aquí si lo tengo a la mano, que hace poco un director amigo estuvo también allá, Jorge Navas, estuvo en el BIF, creo que sí se llama, sino que hay varios BIF. De hecho, en Colombia hay un BIF también que es el Bogotá International Film Festival, pero el BIF de Bruselas. Ok, o sea, es en Suiza y Bruselas, o sea, Europa diríamos que son los que han fundado esta fiesta por el cine fantástico y de cine de horror, ¿no? Los españoles, ¿no? Los suecos, ¿no? Entonces, Bruselas, el Brussels International Fantastic Film Festival, con 3 Fs, el BIF. Ok, perfecto. Bueno, y saltándonos ya a nuestras tierras, Cristian, ¿cuál crees que nos hablas ya por ejemplo, de Fantasmalatam? ¿Qué es Fantasmalatam? A ver, platícanos. Se llama Fatlatam, que es la alianza. No te preocupes. La alianza de festivales de género fantástico de Latinoamérica, pues no están todos, pues completamente, pero sí es una gran cantidad de festivales que yo creo que es pues una unión que es importante tenerla. De hecho, hay unos que están por fuera, pero también creo que se van generando como esas alianzas entre otros festivales. Entonces está esta alianza que fue fundada por 4, 5, 6, unos 5 festivales que son como los madre del género fantástico en Latinoamérica, entre ellos Macauro, el Cinema Zombie con Z, ambas en Colombia, que ya está en suspensión, pues en este momento ya no se hace, pero fue de los fundadores, el BARS, que es el Buenos Aires Rojo Sangre, está Ficción Fest, creo que es de Chile, si no estoy mal, y se me escapa el otro fundador, creo que es Terror Córdoba, si no estoy mal. Creo que sería el otro. Y hay otros, o sea, están esos como que no son los únicos, o sea, para que también quede claro para las personas que nos escuchan o nos ven, no son los únicos, porque hay unos por fuera que no se quieren aliar, ¿cierto? O no les interesa, pues también, y está muy bien. Está el que tú dijiste, Mórbido, que es uno de los grandes festivales, como una marca gigante, y además ahora son los encargados de la ventana en Cannes del mundo de género fantástico, que es el Fantastic Pavilion. Pues Mórbido es como el aliado principal, pero bueno, ahí está como estos festivales que están ahí como en esa galaxia. Está Fatlatam y hay otros que son grandes soles, como estrellas o planetas también muy grandes, que están orbitando en otra órbita, pero que también son importantes en el ecosistema espacial, llamémoslo así, de los festivales de género. Está Fantaspoa, que es un festival muy grande también, creo que es uno de los más antiguos de Latinoamérica, que se hace en Porto Alegre, y es increíble ese festival también, pero no tiene relación con Fatlatam por diferentes razones, ¿cierto? Creo que el mundo se mueve también por intereses, por relaciones, entonces ellos quieren estar pues como con su festival. Y Fatlatam, ¿qué ha hecho? Poco a poco se ha unido a otra gran federación de festivales, que es Méliès, que es la Federación de Festivales de Género Fantástico de Europa. También hay muchos ahí unidos, no todos, pero sí está la gran mayoría, y se han hecho como esas alianzas poco a poco entre esos dos, ahí sería como esos dos galaxias,
Galaxia Méliès, que es toda Europa, y Galaxia Fast Latam, que es Latinoamérica. Y de hecho, ya también se están empezando a tocar las puertas en un universo que es muy genial también, que es los festivales de género fantástico en Asia, que hay varios también, el de Busan, si no estoy mal, o varios por ahí que están también, que tienen una apuesta increíble de género. Ok, entonces diríamos que en esta confederación, así si fuéramos como Star Trek, en esta galaxia, en esta confederación, hay 3 importantes organizaciones que ahorita tienen contacto, ¿no? Que es esta de Latinoamérica, la de Europa que nos acabas de mencionar y que están haciendo un contacto con festivales asiáticos, ¿no? ¿Es verdad? Sí, exactamente. Ok, bueno, híjole, uno que está aquí encerradito en México se sorprende a veces cuando hacen estas muestras como en Macabro, por ejemplo, que incluso tiene unas promociones, unas sesiones de cine bastante bellas, ¿no? Con performance, con disfraces. También Feratum, ¿no? Que en esta caminata de las almas que se hacen precisamente ahí en Tlalpujahua, en Michoacán. Uno lo ve muy bonito, pero creo que es una cuestión más grande y que ya se están poniendo de acuerdo. De toda esta confederación, sobre todo en Latinoamérica, Cristian, ¿cuál crees que tú sea el más viejo de estos festivales? ¿De qué país? Echando la apuesta, como dices, la pregunta del $1,000,000, ¿no? El $1,000,000. Podemos arriesgarnos, ¿no? ¿Quién crees que sea como el más antiguo de todos estos festivales de cine de horror? ¿De qué país? A ver, antes de responder esta pregunta, voy a decir realmente los 6 miembros fundadores de Fast Latam, para que no se haya olvidado ninguno. Es Buenos Aires Rojo Sangre, que es de Argentina; Cine Fantasy, que es de Sao Paulo, en Brasil; el Festival Montevideo Fantástico, de Uruguay; Ficción Fest, de Chile, aquí los tengo por los datos; Macabro Film Festival y Cinema Zombie Fest, de Colombia. Esos son los padres fundadores de esta asociación, y que son casi los padres fundadores de los festivales de género en Latinoamérica. Obviamente están estos y los que te mencioné, Fantaspoa y Mórbido, que no hacen parte de la alianza, pero que son igualmente importantes. Yo creería que el más antiguo, al menos desde mi desconocimiento algunas veces, podría ser Buenos Aires Rojo Sangre. Yo creería que ese es el más antiguo nuestro. ¿En qué año se fundó? Que ahorita no lo dijiste. ¿En qué año se fundó? ¿Me recuerdas? El de Macabro. Mórbido. No, Macabro. Mórbido es de 2008, por ahí, de 2008. Deja regresar a los apuntes. Sí, efectivamente, Mórbido Fest en 2008 en Tlalpujahua, Michoacán, ¿no? Entonces podemos decir que este festival argentino o el Festival de Argentina, este Rojo Sangre, es el más antiguo de Latinoamérica. Podríamos como echar la apuesta. ¿Tú cómo ves? Sí, aquí verifico con mis datos rápidos. Nacido en el 2000 como una muestra de cine independiente, y desde 2004 en formato festival competitivo. Entonces sí, podría ser el más antiguo, yo creería. Sí, porque fíjate, Macabro es de 2002, o sea, 2 años después de la fundación o sea, entonces digamos que los argentinos son los padres, ¿no? Si nos ven en Argentina, son los padres de los festivales de cine de horror en Latinoamérica, ¿no? Y por ahí podríamos decir un poquito que los mexicanos, para tener este orgullo, 2002 con Macabro, y todos los festivales, no sé si seamos el país que tiene más festivales de cine de horror, porque siguen naciendo, ¿no? Por ahí está, hay uno que en Guadalajara, ¿no? Incluso que ahorita, aparte de la Aurora, ¿no? Que es también, ahorita recuerdo el nombre, que ya está programado en fechas ahorita en Guadalajara, y también es muy, muy bueno este festival, pero podríamos decir que en México también somos de los que tienen más festivales de cine de horror. Por ahí que eso es interesante con esta estadística que les compartía, que somos grandes o los consumidores más grandes de cine de horror del mundo. Pero antes de continuar con Cristian, saludos, ya veo que nos están llegando muchos saludos y no quiero dejarlos de atender, queridos amigos que nos están viendo. Claro, ya nos contestaron nuestros queridos amigos de Tertulia de Ciencia Ficción de la Ciudad de México, que nos dicen que por supuesto se animan a platicar. Nos vamos a estar ahí mensajeando, porque sí me gustaría que estuvieran presentes en un programita
de ciencia ficción, que es algo que también ahorita en Latinoamérica tiene un boom muy importante. Y sí, efectivamente, su presidenta es Adriana Letechipia, a quien le mando un afectuoso saludo, que mi querida Adri. Pero también está Armando Saldaña Salinas, que es un escritor de ciencia ficción también muy popular aquí en México, Mauricio del Castillo, Luis Flores Aguilar, y pues es la tertulia, creo que es gran parte de la tertulia de ciencia ficción, que yo les agradezco que me estén viendo, chicos, y es promesa, vamos a hacer un programa de ciencia ficción en México para analizarlo como se debe este género tan bonito. Por ahí el doctor Heber West también diría que a inicios de los años 2000 se dio mucho el boom de blogs y foros especializados en internet, que por ahí muchos de los fans era donde encontrábamos, ¿no? Esa película que vimos de pequeñitos. Creo que por ahí viene esta parte importante de los que a lo mejor éramos fans desde pequeñitos, que en estos foros o blogs encontrábamos ese cine perdido, ¿no? Que nos llevó justamente muchos organizadores de estos festivales de cine de horror. Son fans o son gente que del fanatismo se cruzó al estudio del cine, directores, editores, productores, curadores, ¿no? Que Fantasmagoria tiene una selecta curaduría en cuanto al cine de horror que vamos a comentar. Nos dice ahí el doctor Heber West, por medio de ellos llegaba información de cine que no se conocía ampliamente. Exactamente, creo que el boom del internet también trajo el boom del horror a muchos lugares, ¿no? De Latinoamérica. Nos dice por ahí Patricia, saludos Pati Arzate, Masacre en Joco era genial. Sí, lástima, por ahí sí saben, o tú Pati sabes por qué se acabó esta muestra. Era una muestra bastante importante, pues porque era respaldada nada más y nada menos por uno de los organismos clásicos, institución clásica del cine en México, que es la Cineteca, ¿no? Trajo a directores bien pesados como Stuart Gordon por ahí, ¿no? Me parece que, no sé si trajeron a Toby Hopper para el aniversario de la masacre de Texas, ahí ya no supe, pero traían documentalistas, productores, directores legendarios, ¿no? Así como el Festival Fantasmagoria también ha traído a ciertos directores muy populares, pero tenemos, por ejemplo, Dr. Heber West nos dice... caray, ahí tiene el dato importante. Sitges parecería de los festivales de cine de horror más antiguos del mundo, porque inició en 1968, damas y caballeros, ¿no? Entonces sí, podríamos decir que, híjole, yo sería digo, yo nunca he ido a Sitges, a mí me gustaría mucho ir, pero es un legendario, un festival legendario, damas y caballeros. Por ahí... nos dice Andrés Castro, ¿aún se realiza Cinema Zombie? Ya nos aclaró nuestro buen amigo Cristian que no, que creo que por ahí ya no, lástima. Andrés Castro, un amigo hace parte del staff de Buenos Aires Rojo Sangre, Temendro Festival. Sí, y ya estamos hablando justamente que es de los festivales más importantes y más viejitos de Latinoamérica, el de Argentina Rojo Sangre, por ahí, Claro, caray, nos dice Adriana Letechipia. El otro festival importante que ya está llevándose a cabo aquí en México es Fóbica Fest en Guadalajara. O sea, en Guadalajara tenemos dos festivales de cine de horror, el Aurora y el Fóbica Fest. Entonces, híjole, nosotros los mexicanos pareciera que los champiñones, ¿no? Crecen estos festivales, ¿no? De cine de horror. Pero creo que ahí vamos a hablar de la evolución, porque creo que tiene una evolución y una importancia. Cristian, ¿cómo ves? Tú que participas en uno de estos festivales que tienes, me imagino ahorita hablas de toda esta alianza que yo la verdad desconocía en Latinoamérica, las alianzas en Europa. ¿Cómo has visto en Latinoamérica en especial la evolución de estos eventos y qué importancia han tenido para los países en donde se desarrollan estos festivales? Platican. Bueno, yo creo que sobre todo cuando nosotros fundamos Fantasmagoria, que somos uno de los bebés todavía pues de Latinoamérica, nosotros nacemos en el 2008, pero ahorita, es que en 2008, en 2018, ahorita conversaremos un poquito más de eso, pero yo creo que quiero destacar en este espacio una labor incansable de gente que le ha metido, cierto, durante mucho tiempo a crear contactos, a generar alianzas, a trabajar juntos, y es Hernán Moyano es un personaje muy importante en Latinoamérica, él es el creador de una plataforma que se llama Cine de Género Latinoamericano, y ahí fue uniéndonos casi que
a los festivales, haciéndonos conocernos, contactándonos. Entonces no conocíamos a los de Insólito en Perú, que es Lina, que de hecho es colombiana pero está radicada en Perú. Entonces conectándonos, ¿cierto? Generando como esas alianzas. Y ahorita les voy a recomendar un libro que plantea, que él escribió sobre cómo hacer cine, un festival de género fantástico en Latinoamérica, cómo se construye, ¿cierto? Por esa necesidad yo creo que de resistencia, yo veo los festivales de género fantástico, es una resistencia, es casi como, eso puede sonar muy polémico, como unos festivales guerrilleros que han hecho resistencia frente a un montón de cosas, no solamente frente a, no sé, a los grandes festivales que tienen grandes recursos, sino también a una resistencia de, de lo que se está presentando, ¿cierto? Una resistencia política, porque muchos festivales presentan películas con tenemos esta nuestra postura política. De hecho, en FADLATAM hay varios festivales que tienen posturas políticas. Fantasmagoria también lo tiene. Hay otros que también lo tienen mucho más fuerte. Políticas de género, políticas vamos a presentar películas de indígenas, películas de negros, películas de diferentes, ¿cierto? De diferentes cosas. Entonces creo que esa plataforma que se construyó, que es Cine Género Latinoamericano, fue la primera cosa que yo empecé a ver como, esto está interesante. Y ahí se empezaron a, ¿cierto? Es una plataforma muy sencilla que la pueden ustedes buscar, donde publican un montón de noticias de películas de género que se están haciendo, que Michelle Garza va a hacer una nueva película con Maika, entonces ya va a salir también ahí en cine de género, y ahí se fueron también juntando como, hey, hola, yo sirvo de plataforma, usted tiene un festival, mándame la información, yo te la publico. Entonces creo que ese punto como de convergencia ha servido para unirnos como festivales y resistir, porque ha sido yo creo que eso. Y de hecho ahora hay un proyecto que tiene Moyano últimamente que se llama como Festivales de Terror, creo que se llama así, ahorita miraré cómo bien se llama el nombre en específico, y es como te enseña o te da un kit de supervivencia para montar un festival donde tú quieras, un festival de género fantástico y de terror, porque es fácil, entre comillas fácil, rápido, y es como, creemos estos focos de resistencia. Yo creo que es como un virus, yo me lo imagino siempre así, y es como, claro, hay grandes festivales en Colombia también, en México ustedes tienen, pues no sé, el Festival de Cine de Guadalajara, el Festival de Cine de Morelia, que son festivales como wow, ¿cierto? Uno dice como, son como los Cannes de acá, de este lado del charco, eh, sin comparar uno del otro, porque cada uno es importante a su manera, pero están esos grandes que abarcan como toda esa sombrilla gigante. ¿Y dónde quedan los otros, cierto? Que somos nosotros, los festivales de género fantástico. Y por eso en México, tú ahorita estás mencionando un montón y siguen saliendo. Y eso me parece genial, porque pues si hay oferta, si hay demanda, debe haber una oferta muy amplia. Entonces, por eso es que hay tantos en México. En Colombia apenas hay unos que están renaciendo, ¿cierto? Cinema Zombie con Z, que ya falleció, pues que se ha ido disminuyendo, puede que vuelva a la vida en algún momento. Era el único festival que había. Entonces, después llega Cinema Zombie con C aquí en Medellín y hacen un festival un poquito pequeño que se llama Rojo Sangre. También se va diluyendo con el tiempo y en la actualidad sale después Fantasmagoría y en el mismo tiempo más o menos Bogotá Horror Film Festival, y Bogotá Horror Festival ha ido abriendo sedes en diferentes ciudades como diferentes franquicias, llamémoslo así. Entonces ya está el Cali Horror Fest, el Medellín Horror Fest, el Ibagué Horror Fest, algo así. Entonces creo que eso también ha sido como importante porque se han ido generando esos focos de virus de género fantástico. Y aquí está pues Fantasmagoria también en Medellín. Entonces yo creo que ha sido eso, como esa necesidad de la resistencia, y México también, ¿cierto? Como necesita hay tanta demanda, gente que quiere ver cosas diferentes, entonces hay que abrir nuevos espacios. Entonces muchos de ellos, como empezamos también nosotros, eran cineclubes, hagamos nuestra proyección en un bar con un amigo, y poco a poco esto va tomando forma y se va creciendo pues ya el monstrico, y se va creciendo como ya para hacer un festival. Pero lo veo así, como que se fue generando es a través de la necesidad de productores, cineastas que hacían películas en Argentina, sobre todo, pues Moyano hizo Habitaciones para Turistas con Adrián García Bogliano,
cómo presentar tus películas, ¿cierto? Muchas veces películas no llegaban a diferentes partes, pues en este caso Habitación de Turista sí llegó, pues, y de hecho es una de las primeras películas que se le compran los derechos para hacer un remake en Estados Unidos, pero yo creo que esa necesidad de los productores, distribuidores o directores de mostrar sus películas han generado como, hey, yo quiero mostrar, no me las muestran en estas grandes plataformas, como estos grandes festivales, no sé, en Argentina el Bafisi, el de Mar de Plata, que son como esos festivales grandes. Bueno, entre aquí, entonces vamos a hacer nuestra resistencia y por eso pasa eso. Y también como nosotros como creadores, por ejemplo en este caso de Fantasmagoría, es como esa necesidad de que haya un festival de género fantástico en la ciudad, por ejemplo en Medellín, porque aquí hay un montón de festivales en Colombia, también muy grandes, muy importantes, pero que no suplen las necesidades que nosotros estamos buscando. Entonces salimos nosotros a cubrir esa demanda que hay ahí del nicho también. No sé si me divagué mucho, pero es dándote respuestas a todo lo que me estás preguntando un poco. No, perfecto, perfecto. Yo rescato mucho, Cristian, este término que haces, porque creo que es muy importante cuando nos topamos con este tipo de noticias, ¿no? Que entre podemos considerar sorprendentes, chistosas, increíbles, los mexicanos, ¿no? Eh, Incluso a lo mejor en Colombia, ¿no? Que se consume más cine de horror, ¿no? ¿Por qué? Y esto es bueno y esto es malo. Entonces yo rescato una palabra que tú usas que es resistencia, que los festivales son una especie de guerrilla porque creo que hacen una labor tremenda de divulgación de lo que es el horror, que es muy amplio, es un entramado cultural muy amplio el horror, que nos permite, por eso, incluso Fantasmagoría o el otro lado existimos por esto de demostrarle a la gente que el horror no es simplemente un género menor, un género con efectos, como dicen los españoles, cutres o de risa, un género menor, sino que puedes encontrar situaciones emocionales complejas, reflexivas o incluso políticas en una película de horror, ¿no? Y que te reflejan a veces mucho más que el cine mainstream que vemos, ¿no? Lo decía incluso, hay una entrevista con Guillermo del Toro, ¿no? En Sitges, ¿no? En estas ya clásicas mesas de debate que hacen en Sitges, estaba incluso este especialista que es Jesús Palacios, que hace prólogos y antologías buenísimas en Valdemar, ¿no? Que también es columnista, Jesús Palacios, y estaba Guillermo del Toro, distintos especialistas en Sitges, y lo dijo, ¿no? El género de horror es político por naturaleza, ¿no? Porque habla de situaciones que marcan un posicionamiento, ¿no? Que no son agradables, ¿no? O habla de desgracias que hacen los poderosos, ¿no? Por ejemplo, las cintas de Guillermo del Toro están ubicadas en momentos históricos y políticos muy prominentes, ¿no? La Guerra Fría, en el caso de la forma del agua, la Guerra Civil Española, en el caso de el Espinazo del Diablo, ¿no? O sea, momentos políticos delicados para España, por ejemplo, para Estados Unidos, ¿no? Y precisamente por el horror ser transgresor o hablar de los tabús, que los tabús son este tipo de conductas que a veces no sabemos de dónde vienen, pero como que son prohibidas, nos refleja más a veces, ¿no? Entonces, se puede ver, por ejemplo, hay una cinta muy buena de La Llorona, creo que es, no recuerdo, es guatemalteca, creo, que incluso habla del tema de sus desaparecidos políticos, de sus situaciones políticas interesantes, ¿no? Dolorosísimas, ¿no? Hay una chilena, precisamente, que ahorita no recuerdo, que es en blanco y negro, ¿no? Que están en un programa que es muy parecida y es anterior a este de Noche con el Diablo, que es en un programa. Exactamente. Historia del oculto, justamente, y que es todo este proceso también de su dictadura argentina, ¿no? Que detrás del programa estaba todo este rollo político. Entonces estamos viendo que ese tipo de películas que a veces no pueden competir en el mainstream, pero que son bien ricas a nivel narrativo, a nivel político, que incluso por este pretexto que no, es fantástico, no pueden burlar la censura, nos pueden llegar gracias a estos festivales. Entonces, la divulgación es bien importante, ¿no? Y yo creo que son fábricas también de nuevos talentos, ¿no? Porque el jovencito que gusta el cine de horror,
que ya está cansado a lo mejor del Conjuro 6, 7, ¿no? Y que va a ver una de estas películas a estos festivales, yo creo que le surge esa cosquillita por meterse a hacer, ¿no? Gente, a lo mejor aquí en México, que empezó muy joven, ¿no? Como Lex Ortega, por ejemplo, ¿no? Que en algún momento hizo cine gore muy polémico y casi como con estilo documental muy polémico, y tiene cosas muy bonitas aquí como Animales Humanos, ¿no? Y mucho, yo recuerdo que veía esta polémica de esta cinta que tuvo Alex Ortega, atroz, en Macabro, en Mórbido, ¿no? Como una cinta bastante tremenda que muchos rechazaron por su carga de violencia, pero precisamente hablaba también de temas de la violencia en México, ¿no? Del crimen, ¿no? Y ahorita lo tenemos haciendo cosas bien chulas como Animales Humanos, que es una crítica al tema del animalismo. O sea, es un home invasion, pero con la crítica muy dura a este tema de la moda por los animales, ¿no? Que tenemos los seres humanos. Pero recalco el tema, muy bien dado, ¿no? Resistencia. Estos festivales resisten y divulgan, transmiten el virus. Perfecto, me encantó, Cristian. Pero ya no estás hablando de fantasmagoría. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se les ocurre en Colombia? En Colombia, ¿cómo surge el Festival Fantasmagoría, en el que ustedes participan? ¿A quién se le ocurre? ¿Se reunieron en un bar y dijeron, vamos a echar un festival de cine de horror? Se reunieron en casa de Vincent, echarse un jueguito de mesa. ¿Qué pasó ahí? O sea, yo los veo aquí a la distancia en México y yo me imagino, pero cuéntenme, ¿qué pasó ahí para que surgiera Fantasmagoría? Bueno, surge como estaba contando ahorita en 2018, pues ya éramos amigos, nos habíamos conocido, sobre todo pues Vincent y yo nos habíamos conocido estudiando guión, estamos estudiando guión juntos, y ahí nos conocimos un poco y bueno, la vida fue como juntándonos, nos gustaba también juegos de mesa, pues, compartíamos cosas y ya un día yo ya había tenido experiencia trabajando en otros festivales de cine, trabajé en el Festival Ambulante, que existía en Colombia también, que es muy fuerte en México, que es de Gael García y de Diego Luna, si no estoy mal, que es de documentales. Yo trabajé con ellos cuando se intentó colocar la franquicia aquí en Colombia, hicimos como 2 o 3 versiones. Ahí pues aprendí un montón, también trabajé en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, y partiendo de esa experiencia yo les dije, venga, muchachos, montemos un festival, pues montemos, no un festival, una muestra, hagamos algo con el género, porque yo sabía que a ellos les gustaba, ellos tenían los conocimientos, más que todo curatoriales, y ahí invitamos también a José Andrés Gómez, que era uno de los fundadores de Cinema Zombie con C en Medellín, y tenía también todo ese bagaje de lo que se había hecho. Vincent Arbet de todas las películas que ellos ven y que han visto, y yo tenía también un poco la experiencia desde la producción o desde el trabajo de gestión cultural con festivales, y nada, ahí empezamos desde 2018 a plantear esa primera muestra, que era pequeña, no competitiva, y desde ahí, eso fue creo que en el Politécnico Jaime Isaac Cadaví, que es una universidad aquí, me acuerdo que estamos sentados en una mesa y dijimos como bueno, empecemos, y a rayar, y empezamos a buscar el nombre. No me acuerdo, de hecho en estos días le estaba preguntando a Vincent cuáles habían sido los nombres que iba a tener el festival al principio, y finalmente Vincent tuvo la magnífica idea de Fantasmagoría, que creo que es un nombre bellísimo y que poco a poco se ha transformado en una marca aquí pues para nosotros. Y ya, ese año uno de los lemas principales desde el principio fue que tuviéramos ilustradores para los afiches, y eso fue una cosa como desde el principio, y una temática anual que conectara el género fantástico con la realidad social del país. Entonces, o con un tema que nos conectara con algo que pasara, ¿cierto? Que pudiéramos reflexionar no solamente de películas y ya, sino que conectara con las diferentes artes. Entonces, en ese caso, en el 2018 empezamos con Brujería. Fue el primer festival, la primera muestra, y de hecho, la primera película que pasamos fue en otro festival, que es el Festival de Cine de Jardín, que son amigos nuestros, y dijimos, ve, queremos hacer un festival en octubre, ustedes tienen el festival ahora en junio, déjenos lanzar nuestra propuesta durante su festival, para que también nos conocieran, porque no podíamos empezar de la nada. Y presentamos nada más y nada menos que la película Veneno para las Hadas. Es la primera película que pasamos en el Festival Fantasmagoría.
En el festival no en ese momento era muestra para que nos conocieran y ahí pues creo hay que agradecerle mucho porque ahí en México también como nuestros padres, porque les tocamos la puerta a IMCINE, al Instituto de Mexicano de Cinematografía, y de una nos ayudaron, nos apoyaron, como listo, pueden pasarla, nos dieron los derechos, cartas, nos enviaron todo, fueron siempre muy cariñosos con eso, entonces creo que por eso muy agradecido siempre también con INCINE, y cada año nos apoyan siempre con lo que necesitemos, ha sido como muy chévere el trabajo con ellos. Y nosotros pensamos que esta película, pues a nosotros nos gustaba mucho, y es de brujas, que era el tema que íbamos a plantear ese año. Pensamos que no iba a ir nadie, porque pues el Festival de Cine de Jardín es un festival con otro enfoque, que es un festival más para la gente del pueblo, o como más filosófico, bueno, un festival como con más academia, ¿cierto? Digámoslo entre comillas, aunque nosotros también somos académicos, pero un festival con otras miradas. Entonces estábamos preocupados y nos pusieron la película en un coliseo, en una cancha, y nosotros como, bueno, no va a llegar nadie, todos tristes. Cuando ya llegó la hora de la función, porque también era a las 10 de la noche, porque la idea era como hacer una función nocturna interesante, había mucho frío, el pueblo todo, bueno, como todo triste, pues como estamos preocupados, cuando ya llegamos a la proyección, habían 400 personas esperando la película, y fue un éxito. La gente le encantó. De hecho, pues los que han visto la película, cuando sucede lo que tiene que suceder, la gente empezó a aplaudir y a gritar por lo que sucede. Y nosotros como, ¿qué está pasando? Súper extraño toda la situación. Porque hay una reflexión ahí, ¿cierto? La gente, porque aplaudió frente a un acto que no es tan chévere, ¿cierto? Un acto que es de venganza. Claro. Entonces hay un montón de cosas interesantes que fueron surgiendo frente a eso. Y ahí ya arrancamos. Ahí arrancamos 2018 con las brujas. E hicimos conversatorios sobre la brujería en Colombia. Invitamos chicas también que habían hecho ilustraciones sobre el tema. Y obviamente películas sobre el tema. Y ya después de eso arranca el festival anualmente con la temática. En 2019 hablamos de terror gótico. Entonces ahí también hablamos de dónde viene el gótico. Hablábamos de esos miedos que venían de ahí, de ese lugar, por qué funcionaba de esa manera. En el 2020 en el 2020 viene la pandemia, entonces el festival se para un poco y hacemos un festival que es desde el más allá, muy conectados con amigos de otros festivales, con cosas que empezamos a plantear. Y en 2021 fue sobre zombies. Ya habíamos planteado el tema desde el principio, porque ya por ejemplo, ya tenemos el tema de 2025, pero ya teníamos el tema de 2021 y en Colombia estalla una crisis política con el presidente y era Claro. justamente que casó perfectamente con los zombies, ¿cierto? ¿Quiénes son los zombies? ¿Quién es el que zombifica? ¿A quiénes están obedeciendo? Entonces hicimos una conversación muy interesante sobre la figura del zombie en Latinoamérica con un académico muy teso, el profesor Carlos Páramo, que nos hablaba del zombie como un ente político. Eso fue increíble. En el 2022 juntamos también hablar ahí ya estabas tú por acá muy cercano a nosotros, hablar de thrillers de carretera. Ahí hablábamos de qué nos da a los colombianos miedo en las carreteras, y no solamente el colombiano, el latinoamericano, ¿cierto? Las grandes carreteras no sé si en México, pero en Colombia sí pasa, retenes paramilitares, retenes militares, de narcos, que te paran y te secuestran, pues eso es un miedo en las carreteras, o paseos millonarios, que es que te monten en un taxi y te droguen y te van por todos los cajeros de la ciudad sacándote toda la plata. Bueno, eso es un miedo de la carretera. Y ya los de las que tienen también las chicas, de las mujeres, frente a montarse en un carro desconocido y que queden desaparecidas, pues eso fue una reflexión que hicimos, mostrando un montón de películas también geniales de carretera, ¿cierto? De road Claro. movies. Y ya llegamos al 2023, que fue el año pasado, a hablar de abducciones. Colombia, detrás de México o al lado de México, los países con más abducciones en el mundo, no abducciones lastimosamente extraterrestres, sino abducciones estatales, militares y de todo. Entonces hablamos de las dos cosas, ¿cierto? Cómo el género nos permite hablar de lo que está pasando, de lo que pasa, y también permite hablar del género fantástico, ¿cierto? De la fantasía. Y ya Claro. lo que este año, finalmente, que es con el hombre lobo, que es hablar no solamente ahí sí, vamos a ver American Werewolf in London, o vamos a ver As Boas Maneiras, o Wolf, pues no, también vamos a hablar de la bestialidad, de la animalidad, vamos a hablar contigo de la psiquiatría. Entonces creo que ha sido eso, un recorrido de conectarlo con lo político, con lo ético, con lo social y hablar del género, que es lo que nos apasiona. Perfecto. Yo creo que están haciendo una gran labor en Colombia, ¿no?
Y bueno, yo imagino que también en los otros, en Argentina, en Chile, ahorita me estoy enterando por ti que hay también un festival en Perú, ¿no? Insólito. Entonces, justamente esta parte que me emociona mucho de la divulgación de que el cine de horror tiene que ver con más cosas que la pura sangre en la pantalla o los efectos cutres, sino con, y sobre todo la labor de fantasmagoría, conectar un tema del horror con una reflexión política, con una reflexión social, ¿no? Con una reflexión de género, este tema de las carreteras, que aquí también, aquí en México eso de los paseos millonarios, pues le llamamos como secuestro express, ¿no? Aquí también pasa en México. Aquí también hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones en celular, porque si te agarran en la calle, pues te vacían la aplicación del banco, ¿no? Ahí también hay retenes aquí en México, en el norte, en estados como Michoacán, en donde se sabe, ¿no? Se sabe, es un secreto a voces que el gobierno no tiene injerencia, que son los narcotraficantes los que mandan ahí, ¿no? Y por ejemplo, rescato películas como esta de Isa López, ¿no? De Vuelven, que es un tema de cine de horror con niños, pero a la vez es la reflexión de lo que pasa en los poblados plagados por narcotráfico, ¿no? Entonces, ya estamos conectando eso que el público parece que cuando estamos con este todavía prejuicio de que el cine de horror es un género segundón, un género falto de la calidad, no, o sea, es un género tan potente que nos permite ver eso que a lo mejor en las noticias le cambiamos o lo vemos como increíble o que está separado de nuestra distancia social, y cuando nos lo ponen en pantalla o en un festival hay un ponente, ahorita que hablaste de los zombies con este catedrático, nos permite hacer esa conexión de que el horror tiene que ver con nuestra cotidianidad, con temas aversivos, con temas que rechazamos, pero que son temas del mundo, la violencia, el narcotráfico, el secuestro, la violencia en contra de la mujer, y que son temas que se pueden discutir desde el horror, ¿no? Me encantó esto. Entonces, esto abona más al tema de la resistencia y la divulgación de un horror, de una cultura del horror. Esto me encantó. Hablando de esta cuestión, de esta participación, viene mi siguiente pregunta, Cristian, porque yo conociéndote a ti, a Vincent, a Carolina, que también me comentó mucho de que en Colombia no había un boom del horror precisamente por la parálisis que la violencia de la guerrilla había generado en Colombia, ¿no? Que el boom del horror es más reciente que, por ejemplo, en México, que lo tenemos desde los años 30 del siglo pasado, ¿no? Y que en los años 40 o 50 explotó la era de horror en el cine mexicano, y que aumentó de manera surrealista en los 60 con el cine del santo y de los enmascarados o luchadores, pero en Colombia esta tradición del horror es más reciente, y que el colombiano no conocía el cine de horror porque la violencia estaba muy, muy ahí con la guerrilla, con los temas políticos. ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido el pueblo colombiano con su participación? ¿Cómo han visto el impacto de fantasmagoría en Colombia con estos temas? Bueno, yo creo que poco a poco se están generando cosas interesantes. Yo creo que es un trabajo pues largo, apenas llevamos nosotros 6 años en sí, pero ya hay como un reconocimiento también de eso, ¿cierto? Como antes era difícil ver películas, o sea, era muy difícil para nosotros encontrar cortometrajes o películas colombianas de género, eh, pero ya hay estudiantes o gente que quiere hacerlo, ¿cierto? Porque ve, fue a Fantasmagoria y me vi algo. O sea, ya hay generando como un diálogo frente a eso, frente a ese temor que hay frente al género como algo diferente o que para la academia no es tan chévere en ese aspecto. Pero yo creo que Colombia siempre le ha gustado el género fantástico y de terror, aunque la gente lo niegue. Pues la gente, me refiero a los académicos, porque aquí hubo un director que de pronto tú has escuchado, que es Jairo Pinilla. Sus películas les fue re bien, o sea, sus películas cuando las pasaron en salas de los 70 les fue muy, muy, muy bien a esas películas, y que no eran la mayor grandiosidad del mundo, pues, estéticamente, pero les iba bien porque la gente le gustaba, conectaba con esas historias. Aquí ahora estamos en una gran ola o ya la estamos terminando, de películas de comedias que la gente va. Yo estoy hablando de la gente, de, de las personas que van a cine y mucho, pues como, ¿cómo lo explico? No como nosotros, como que nos gusta el cine y que vamos a ver películas como, va a ver el estreno de La Sustancia, entonces me voy a ir a verla, sino la gente que va a cine por placer y ya, ¿cierto? Como
sin sonar despectivo, como crispetero, como quiero irme a descansar o quiero irme con mi novia, con mis amigos a ver una película. Ese tipo de personas les gusta mucho las comedias colombianas, pero poco a poco ya ha ido cambiando ese chip, llamémoslo así, y hay otros intereses, la gente quiere empezar a ver otras cosas. Ahí también toca, es una conversación muy larga que hay que hacer por muchos aspectos, que es como a qué apoya, por ejemplo, los fondos de desarrollo cinematográfico, creo que allá en México también lo hay, a qué Claro. películas apoyan, porque hay también una apuesta política, ¿cierto? Si vamos a solamente apoyar las películas que son interesantes para presentarlas en festivales, o también son películas que queremos apoyar para que haya industria y la gente vaya a ver una película de terror, una película de género y la disfrute. Entonces yo creo que no es que nosotros hayamos cambiado la historia porque no es así. Ya hay un camino muy recorrido. Cinema Zombie lo hizo en Bogotá. Cinema Zombie de Conce lo hizo también un poco aquí en Medellín, fundando las bases. De hecho, bases que también tomamos nosotros para el festival. Eh, y poco a poco ha habido gente que ha ido como alimentando eso. Pero yo creo que por el trabajo que hemos venido haciendo, se hacen preguntas. Está también la gente de Fantasolab, que es un laboratorio de género fantástico que se está haciendo en Bogotá, que es un trabajo muy juicioso de Cristian Mejía, frente a un laboratorio de guiones de toda Iberoamérica. Entonces, como a un laboratorio en Bogotá, entonces llama también personas de todo Iberoamérica para que se inscriban y puedan estar presentes en Bogotá con expertos y tienen contactos también con Blood Window, con Fanlatam, bueno, con todo lo que está alrededor del género fantástico en Latinoamérica. Entonces creo que ya hay un interés, ya hay una mirada como, aquí podemos ver algo. Y yo percibo ya para cerrar esta intervención que cineastas, por ejemplo, cercanos de la ciudad, se empiezan a hacer preguntas, ¿cierto? Como, el género me interesa. O ya lo dicen más abiertamente. Yo pongo, por ejemplo, una cineasta que es muy brillante, me gusta mucho su trabajo, sobre todo una película que se llama Matar a Jesús, no es de género fantástico, ella se llama Laura Mora y ella va a las películas de fantasmagoría, le gusta, ella fue a varias películas, y entonces como, qué chévere, y en su última película, que es Los Reyes del Mundo, uno ve ya un tinte también, cosillas medio fantásticas ahí. Entonces eso como que es interesante. No es porque haya ido a Fantasmagoría, pues, que ya vaya a hacer películas de género fantástico, pero es chévere que esa ventana que somos nosotros sirva para, ve, eso también existe. Y en la academia, en las universidades, ve, está Fantasmagoría. O sea, aquí también hay otras cosas interesantes que podemos tener, que no es solamente lo que nos plantea pues la historia del cine tradicional. Ok, no, y es una labor importantísima porque, quién sabe, ¿no? A lo mejor decimos esta cineasta lo hizo con gusto o quién sabe, también lo hizo porque se llevó una reflexión de una de sus películas que pasaron ahí. Digo, aquí en México sí lo podemos ver, por ejemplo, Feratum. Feratum lleva como 1 año o 2 años seguidos haciendo un taller de guión en Tlalpujahua, ¿no? Que es invitar a jóvenes promesas y por los cineastas expertos darles una especie de coaching sobre guión, ¿no? Entonces, los mismos festivales se convierten en incubadoras, en fabricantes de nuevos talentos de cine de horror nacional, que eso es algo que hace muchos años todos los fanáticos nos preguntábamos, o a veces nos preguntamos, o la gente joven, la gente nueva que se adhiere al género, dice, bueno, ya vi Pesadilla en la calle del infierno, ya vi Viernes 3, El Exorcista. ¿Dónde está el cine de horror hecho en Latinoamérica, ¿no? El cine bueno, el cine mexicano, ¿no? Y tenemos estas directoras o gente que tal vez participó en un festival, tal vez tiene contactos o gente en común en otros festivales y como tú dices, se va haciendo una red tremenda y entonces vamos creando futuras promesas de cine de horror de calidad, ¿no? Y mucha gente hace muchos años se quejaba, ¿no? Que el cine de horror mexicano era los murciélagos con los alambres, ¿no? O vemos, ¿no? Que es de culto incluso, ¿no? Pero vemos esta de Pedrito Fernández de el terror con la muñeca que gira y uno se puede reír porque la muñeca está bien chistosa, ¿no? Pero ya vemos cosas como Vuelven de Isa López, ¿no? O esta película chulísima de caníbales de Somos lo que hay, ¿no? Y
y muchas más películas de cine de horror mexicano que tienen una calidad en fotografía, en historia, en efectos especiales, chulísima, chulísima. O inclusive los norteamericanos, ¿no? Ya no nada más es Guillermo del Toro el que se lo llevaron a trabajar o se fue a trabajar. Isa López, Isaac Esbian, ¿no? O sea, gente que está realmente dando un nombre o poniendo el nombre de México en alto, y yo me imagino que próximamente va a haber un director colombiano, o los hay ya, ¿no? Poniendo en alto el nombre de Colombia, ¿no? En cuanto internacionalmente, ¿no? Como este director, me parece que es argentino, que hizo Aterrados, y esta muy buenísima película del mal, que no recuerdo. Cuando acecha la maldad, Demian Rugna. Perfecto, ¿no? Cuando acecha la maldad, que tú ves estas dos películas de él, Cuando acecha la maldad y Aterrados, pulcras. Son películas pulcras con una calidad que no le pide nada a los estudios norteamericanos en cuanto a efectos especiales, trama, y sobre todo que tienen, Cuando acecha la maldad, sobre todo, una propia que se va a la par, porque cuando vemos cine de horror creemos que los norteamericanos son los únicos que pueden fabricar esas mitologías, y no, también los latinoamericanos podemos, ¿no? Y ese tipo de talento yo creo que surgió precisamente en un festival, o tuvo una semillita. A lo mejor no participaron, pero a lo mejor ahí conocieron a un productor, alguien que los apoyó, ahí se hizo una red de amigos que pudieron llevar esa película, porque algo que se nos olvida es que una película requiere no nada más de un talento, sino de un ejército de personas para realizarse. Y precisamente en los festivales de cine de horror hay ejércitos de personas. Me consta, ya viendo cómo trabaja Fantasmagoria, hay un ejército de personas detrás de ellos llevando esta parte del festival a nosotros. Y bueno, hablando de ejércitos, más bien de asesinos, el tiempo es uno de los más crueles asesinos en serie, peor que Jason, peor que Freddy Krueger. Entonces, vámonos a los últimos saludos, a los últimos comentarios para empezar a despedir nuestra transmisión de esta noche. Y nuestra querida Adri, por ahí manda saludos a Carolina Rojas, mi admiración por su trabajo y entusiasmo en Fantasmagoria. También Caro, una miembro bastante importante de Fantasmagoria. Es una muy buena persona y muy buena profesional. Saludos, Caro, también si nos estás viendo. Y bueno, pues cerramos con la guía de lectura, ¿no? Nos ibas a recomendar por ahí. Recuerden ahí que la guía de lectura es una cuestión crucial de nuestros espacios, porque ahí les recomendamos un libro, un estudio, unos papers en los cuales nos basamos para crear estos episodios. No los hacemos de la mano, así que, a mí se me ocurrió decir esto, sino pues nos informamos perfectamente del tema que estamos hablando, y cuando tenemos invitado, ya es tradición que el invitado nos proporcione el libro que le sirvió, le agradó para documentarse para esta emisión. Entonces, Cristian, ¿cuál es el libro que tú nos recomendarías para esta emisión de festivales en Latinoamérica? Bueno, yo de esto que voy a pensar, hay muchas cosas interesantes, pero yo creo que importantísimo leerse Manual de Cine de Género. Lo pueden buscar así en internet, lo van a encontrar fácilmente en la página coloquen Manual de Cine de Género y es el primero que les va a salir en PDF. Es una biblia casi para entender el género en Latinoamérica. Está escrito por Hernán Moyano, y dense una leidita para entender qué ha pasado. Y me gusta mucho, por eso sé lo de guerrilla, porque casi que me lo tomé de él. Se llama Manual de Cine de Género y el subtítulo es Experiencias de la guerrilla audiovisual en América Latina. Entonces me gusta mucho eso porque así nos consideramos, como una guerrilla audiovisual. Latinoamérica ha estado lleno de guerrillas. Colombia todavía hay. Es un término un poco fuerte, pero ha sido esa resistencia. Y ahí ustedes van a entender. Pues aquí les cuento, aquí tengo por ejemplo, habla sobre financiamiento y el artículo lo escribe Isaac Svan. Habla sobre
O sea, cosas así muy interesantes, de dirección y guión, diferentes también. Entrevistas, Gonzalo Calzada, Laura Casabe. Creo que es una Biblia importantísima que cualquier persona que sea amante del género fantástico y de terror debería leer para entender cómo, sobre todo pues en este caso del género en financiamiento, en dirección y guión, ¿cierto? En producción, en el crew, cómo funciona, pero también van a encontrar elementos de cómo es el marketing guerrillero en Latinoamérica, la distribución, la exhibición y por supuesto los festivales. Y ahí van a encontrar unos artículos muy interesantes. Está uno que es de Edna Campos, que es la fundadora, como tú nos contaste ahorita, de Macabro. Ahí va a contar un poco la experiencia de cómo es Macabro y otros festivales también de Feratun, del Festival Cine Encuadre, del Festival Rojo Sangre y del Festival Montevideo Fantástico, que es la última parte del libro. Entonces, muy recomendado. No sé si pues, te voy a compartir el link y tú ya lo descargas también Por para favor. que lo con las personas, que creo que vale mucho la pena. Hay apuntes de lo que nos plantea ahí Hernán Moyano con esa investigación que hizo tan juiciosa. Perfecto, sí, de hecho me gustaría que me pasaras ahí el link porque lo subo a la página de Facebook del otro lado para que la gente tenga la oportunidad de ver este excelente libro que lo estás detallando, que creo que es una pieza fundamental para todos los interesados en el género en Latinoamérica, en el cine de horror, y para que veamos el esqueleto, el sistema nervioso del cine de horror, o sea, cómo es la producción, la dirección, el financiamiento, por qué es tan difícil que aunque una película de horror sea muy buena, llegue a las salas de cine, porque ahí concuerdo contigo con este tema, voy a ser muy, muy duro, hay a lo mejor que ya mañana esté funado, pues ya me verán ahí en los carteles, ¿no? De se busca en internet, pero yo creo que todavía hay una batalla en salas de cine por esta cuestión de compadrazgos, esta cuestión de que las salas de cine pues están, sí, lamentablemente a veces están capturadas por los estrenos norteamericanos o francas porquerías de... Nosotros también tenemos una historia con el tema de las comedias bastante mediocres en México, comedias hechas por toda la familia de Eugenio Derbez, ¿no? Por él, sus hijos, sus esposas, sus amantes, sus vecinos, o sea, comedias sin ninguna gracia, sin ningún valor de producción, pero que están en múltiples salas, porque pues, es como una especie de compadrazgo. De hecho, Derbez, y me da pena decirlo, está haciendo una película de Drácula, ¿no? Entonces, y la van a estrenar en una plataforma mexicana por estas fechas, precisamente de Día de Muertos, de Halloween. Y tú ves el trabajo de esas personas y francamente ese señor no me da nada de gracia, ¿no? Y entonces alguien que tiene el talento, alguien que hizo una buena película, pero de repente por esta guerra o esta mala distribución en salas de cine, no llegamos a ver su trabajo, ¿no? Entonces, qué bueno, me da muchísimo gusto que nos pases el link para descargar el libro y yo lo voy a proporcionar al público del otro lado para que lo tengan ahí, porque esta es la guía de lectura de este programa 15, El motor del horror, una historia de los festivales de cine de horror. Entonces, Cristian, antes de despedirnos, no sé si tengas algún anuncio, algún saludo, antes de que nos despidamos. Bueno, antes de irnos rápidamente, recuerden que nos vemos el próximo 10 de octubre. No sé cuándo vayan a escuchar este programa, yo creo que ya lo van a escuchar después, pero arranca el Festival Fantasmagoría del 10 al 20 de octubre. No se lo pierdan, algunas proyecciones estarán virtuales, pues proyecciones no, charlas, y algunos cortos también estarán por ahí también en alguna sala virtual que tendremos. Que nos acompañen y que nos sigamos construyendo como todo esto que estamos haciendo por el género fantástico y de terror. Y nada, que viva el género fantástico, sigan viendo muchas películas, jugando, también terror, hay muchas cosas increíbles también por ahí, y también la literatura, obviamente, disfruten mucho lo que se viene también de cuentos, de miedos y todo eso. Y muchas gracias por invitarme también aquí, querido Pedro. Cristian, un placer tenerte, y pues las veces que tú quieras, creo que podemos hacer una reflexión bastante interesante de varios temas relacionados con el horror, la ficción. Y amigos, pues esto fue una historia de los festivales de cine de horror en Latinoamérica. Vean mucho horror, porque recuerden, ya lo platicamos aquí, el horror es la guerrilla, el horror es la resistencia, como decían los franceses, viva la resistance. Entonces,
Damas y caballeros, esto fue El Otro Lado. Yo los dejo cuando escuchen el programa, porque este tiene 2 vertientes ahorita en vivo, pero lo vamos a subir a Spotify. Ya inició a lo mejor el Festival de Cine de Fantasmagoría en Medellín, el cine de horror y ficción. Estén al pendientes porque voy a tener una charla con ellos muy interesante de cine de hombres lobo y psiquiatría. Vamos a ver ahí. Muy interesante este tema de los licántropos. Y bueno, yo los dejo con esta reflexión, ¿no? Todos consumimos horror, ciencia ficción, monstruos, fantasmas, robots, cómics. ¿Vale la pena analizarlos desde otro punto de vista? ¿Tendrán algo de importante para reflejarnos en nuestras vidas estos géneros? ¿Quieren saber la respuesta? Nos vemos en El Otro Lado. Cuídense, chicos, y nos vemos. Y recuerden, en podcast al final hay canción sorpresa para que la disfruten. Gracias y hasta pronto. Gracias a Vincent ahí en los controles. Gracias nuevamente a Cristian ahí por su sapiencia y nos vemos.